Muchas gracias, muy buenas noches. Ayer algunos me dijeron que el ventilador me despeinaba. No es así. Es el look pan pastoral, lo que usaba ayer. No es el ventilador. Mis hermanos, vamos hoy a seguir subiendo los escalones del aposento alto para ver otro aspecto del mensaje que el Señor dio a los discípulos en el momento en que se despedía, en el momento en que terminaba el ciclo de enseñanza. Se puede decir que en el aposento alto, donde se celebraba la Pascua, Jesús tuvo una charla animada con los discípulos, pero como sucede cuando alguien está escuchando a quienes tiene el sumum de la sabiduría, deja que hable. Y en algunos momentos ellos sí, le interrumpieron para preguntar, cosa que no sucedía habitualmente en los sermones de Jesús. Lo interrumpían, le preguntaban, pedían aclaraciones para su palabra. Por eso yo dije que en vez de pensar que esto es el sermón del aposento alto, tal vez tengamos que pensar que esta es una conversación que los discípulos tuvieron, donde Jesús remarcó los principios fundamentales de la fe cristiana. Vamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a comenzar nuestra lectura de hoy en el versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y vamos a leer un versículo más. En el capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos detenemos aquí en la palabra de Dios en esta noche. El 13 de marzo del año 1940, había comenzado ya la Segunda Guerra Mundial. Hitler avanzaba sobre Europa y las fuerzas aliadas eran derrotadas. Hitler tenía prácticamente a Europa bajo su control. La única que resistía en ese momento era Gran Bretaña, y decidió invadirla. El objetivo era destruir la Real Fuerza Aérea para instalarse en Inglaterra. Y los británicos decidieron resistir.
El primer ministro en aquel momento era Winston Churchill y asumió en ese momento como primer ministro y se presentó en la Cámara de los Comunes. Y en la Cámara de los Comunes él dijo así, y voy a ser literal en lo que dijo. Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Podía haber dicho, la victoria será nuestra. Podía haber dicho, vamos que vamos a ganar. Podía haber dicho, derrotaremos al enemigo, pero él dijo no. Vamos a decir la verdad. Y yo creo que esto es lo que marca lo que es un gran estadista, lo que es un gran dirigente, que sabe decir la verdad. Por dura que sea, hay que decir la verdad. Y en vez de crear una falsa expectativa exitista, él agarró y dijo, miren, lo que puedo prometerles es esto, nada más, nada más. Quiere decir que él, en ese momento, estaba jugando también su prestigio como persona. Porque si él no hubiera dicho esa frase, cuando comenzaron los bombardeos en Londres y cuando Londres prácticamente quedó destruida, la gente hubiera pensado que realmente los había engañado, pero nadie le pudo decir a Churchill, nos engañó. Él les dijo, señores, esta es la verdad. Ahora, la verdad a veces no es muy digerible. Mucha gente prefiere que se le engañe que se le diga la verdad. Pero en ese momento, él les dijo la verdad, porque un verdadero dirigente no tiene miedo nunca a decir la verdad. Jesús en el aposento alto conversó con los discípulos y en el último tramo de la conversación los enfrentó con la verdad. Van a experimentar el dolor de la crucifixión. Están ya bajo la sombra de la cruz. Al otro día, a las 9 de la mañana, la cruz se va a levantar con el Señor crucificado. Pero también van a ver la maravilla de la resurrección, la victoria de la vida sobre la muerte. Pero Jesús fue honesto en ese momento, como lo fue siempre, en señalarles que lo que venía detrás no era el paraíso. Después de la resurrección, ellos iban a recibir embates negativos. Jesús no quiere que ellos tengan falsas expectativas. Y si hay algo que el discípulo no debe tener, son falsas expectativas. Tenemos que terminar con esos triunfalismos insensatos con que a veces se trata de movilizar al pueblo de Dios. Creer que terminemos un camino llano, que no habrá más dificultades, que no habrá más sufrimiento, que no habrá más muertes aquí abajo. Él les expone la verdad cruda. Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, los está convocando a una lucha. Y el discípulo tiene que tener claro esto, que hemos sido convocados a una lucha. Que el Señor Jesucristo no dijo, pare de sufrir, No dijo eso. El Señor ese día los enfrentó a los discípulos y les dijo, señores, acá nos tenemos que preparar para la aflicción y nos tenemos que preparar para el sufrimiento. El futuro de los discípulos lo describió con una crudeza tremenda. Si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes. Lo van a echar de la sinagoga y cualquiera que los persiga, cualquiera que los mate, va a pensar que está haciendo un servicio a Dios. Es duro lo que está diciendo, pero fue la verdad. Y fue la verdad que tuvieron que experimentar luego los discípulos. Está describiendo la vida cristiana como una lucha sin cuartel. No solamente con una lucha para adentro, con la carne, es una lucha también para afuera. Es una lucha contra un sistema, que es el sistema que gobierna al mundo, el sistema de la mentira, el sistema de la deshonestidad, el sistema de la corrupción, pues es el sistema que gobierna. Y Jesús dice, si yo me levanté contra todo ese sistema y lo denuncié como lo denuncié, y a mí me persiguieron y me van a llevar a la cruz, ustedes no esperen que lo suyo sea diferente. No tenemos ningún seguro, los discípulos, contra el sufrimiento, ni contra la aflicción, ni contra el dolor.
El sufrimiento, la aflicción y el dolor forman parte de nuestra experiencia. Muchos hoy están predicando un evangelio que se lo inventaron ellos mismos, que no es el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de las buenas noticias, pero de las buenas noticias sin sufrimiento. Es el evangelio de no hay sufrimiento, no hay aflicción, venga Cristo, no hay dolor, no hay pobreza, pare de sufrir. Yo conozco muchos cristianos que viven en la pobreza, muchos cristianos que están viviendo en el dolor, muchos cristianos que tienen aflicciones y que están sufriendo. Fíjese usted lo que está pasando en el mundo musulmán. Están matando cristianos todos los días. Todos los días. ¿Qué pasó con ellos? No pararon de sufrir, ¿eh? Están siendo los mártires de este siglo. Quiere decir que el discípulo tiene que estar preparado para todas estas cosas. Ahora, esto nos hace sentir también el privilegio que nosotros tenemos de no estar viviendo esta situación todavía, de no estarla viviendo. Pero me imagino que muchos de ellos no la vivieron en otro momento, pero en este momento se van tomando ciudades. Yo acabo de recibir antes de venir, cuando venía de Buenos Aires, un mail justamente de una de las últimas ciudades que se tomaban. Se toman las ciudades y se matan a todos los cristianos. Es lo que está pasando. Es lo que sucede en el día de hoy. Por eso no hay que tenerle miedo a la verdad. La verdad puede ser dura, pero es la verdad. Y la verdad es que el discípulo tiene que estar preparado no solamente para gozar, sino también tiene que estar preparado para sufrir. Que estamos enfrentando un sistema corrupto, un sistema decadente. Y cuando alguien se enfrenta a un sistema corrupto y decadente, tiene que saber que ese sistema se le va a venir en contra. Ese sistema va a reaccionar como reaccionó con Jesús. Puede ser que al principio te aplaudan, pero cuando vean que toda la prédica la estás queriendo llevar a la práctica realmente, entonces allí es cuando empiezan los problemas. Porque todo el mundo en nuestra sociedad habla de honestidad, de verdad, de justicia, y cuando el que se levanta la voz y habla de necesitamos honestidad, verdad y justicia, es aplaudido. Pero después cuando quiere poner la honestidad en juego, entonces ahí empieza la persecución. Empieza la persecución. Este año hay elecciones en mi país. Salgo un día de mi casa y se me acerca un representante de los vecinos y dice, mire, dice, hay un gran movimiento que lo quiere a usted como alcalde. ¿No le gustaría a usted ser alcalde? Le digo, no, mire, yo para cosas bajas no estoy para algo mucho más alto. Digo, yo tengo un llamamiento del cielo y usted me está haciendo un llamamiento de la tierra. Digo, pero además a ustedes no les conviene, no les conviene. Y le voy a decir por qué no les conviene, no les convengo. Porque si yo fuera alcalde, le cortaría la mano al primero que quisiera tocar los fondos públicos. Y eso no lo tolera nadie. No lo tolera. Señores, estamos en un mundo que es un mundo corrupto y estamos viviendo en ese mundo corrupto. Y tenemos que aprender a vivir en la verdad. La verdad es que cuando nos oponemos a ese mundo se viene contra nosotros. Esa es la realidad de todos los días. Hace muchos años Celia tenía un problema grave, muy grave, y entramos en lo que sería el Valle de Sombras, ¿no? Y comenzó Celia a tener unos estudios, tenía que hacerse unos estudios muy dolorosos, y tuvo que ayunar durante 5 días. Ahora, usted puede soportar el ayuno el primer día y hacerse los estudios el segundo día y el tercer día, pero cuando llegó el 4.º día, llegamos a casa, porque era ambulatorio los estudios, y Celia estaba realmente rendida. Y yo me acuerdo que se sentó en el dormitorio, en la cama, y dijo, yo mañana no voy. No voy. Pero faltaba un día nada más. Y entonces le dije, falta un día. Yo lo que te pido es esto, un día más, nada más. Pero es que yo no doy más. Que el Señor haga lo que tiene que hacer.
Y yo dije, bueno, pero yo te pido un día más, nada más. Y me dijo algo que me quedó grabado hasta el día de hoy. Pero sea lo que sea, quiero que me digas la verdad, porque quiero estar preparada. Sea lo que sea. Y yo tuve que prometerle a ella que sea lo que sea, le iba a decir la verdad. Y yo creo que esto define un poco. A veces no queremos saber la verdad. Hay gente que no quiere saber la verdad. Elude la verdad. Y Jesús impone en ese momento la verdad. ¿Y la verdad cuál era? En el mundo van a tener aflicción. Describe la vida de todos los cristianos que tienen que estar, estamos todos en una lucha espiritual. Una lucha entre el bien y el mal. El bien y el mal. Entre la bondad y la maldad. Entre los valores por un lado y los antivalores por el otro. Entre la honestidad y la corrupción. Es una lucha entre la virtud y la perversión. Es una lucha entre el placer y el dolor, entre la vida y la muerte. Es una lucha. Y el discípulo está ahí en medio de esa lucha, tremenda lucha. Y hay cristianos que sufren, y son muchos cristianos. Pero el apóstol Pedro dice algo muy interesante acerca del sufrimiento, que yo le quiero recordar esta noche al mirar estas palabras de Jesús. El apóstol Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y creo que él está estableciendo una división muy importante. Hay discípulos que buscan el sufrimiento y sufren por no respetar las leyes de Dios. Entonces hay gente que sufre, cristianos que sufren porque no cuidan sus hogares. Y como no cuidan sus hogares entran en crisis y empiezan a sufrir. Hay cristianos que sufren porque crían sus hijos fuera de la disciplina del Señor. Y los hijos después siguen cualquier camino y empiezan a sufrir. Hay cristianos que usan artimañas del mundo en su comercio. Y entonces sufren después las consecuencias. Hay cristianos que buscan su propia gloria y terminan en el fracaso. Hay cristianos que descuidan su vida espiritual y sufren por eso. O que manejan su vida al borde del pecado. Hay muchos cristianos así. Ahora, estos cristianos no sufren como cristianos, sufren como necios. Esto es lo que tenemos que tener claro. Lo que Pedro está diciendo, si alguno sufre como cristiano, si alguno sufre por ser cristiano, si alguno sufre por sostener los valores cristianos, los principios cristianos, si alguno sufre como cristiano, entonces es distinto. Pedro habla de sufrir como cristiano, sufrir el vituperio de los demás, asumir el costo de mantener la ética cristiana en un mundo como este, de llevar adelante la conducta cristiana en un mundo como este. El discípulo no puede doblar el brazo a los embates de la sociedad, ni puede adaptarse a lo que la sociedad hace. Hay una tendencia perniciosa, incluso dentro de la iglesia del Señor, a querer parecerse mucho al mundo. En todo lo posible acercarnos allá. No, yo me acerco a las personas, pero no me quiero parecer al sistema este. No me quiero parecer a la conducta de los hombres. No quiero verme mezclado en todas esas cosas que significan decadencia en este mundo. Y la vida cristiana tiene que marcar un límite. Yo estoy de este lado porque soy de Cristo y los demás están del otro lado porque no son de Cristo. Y esto es una división, es como en la parábola de Jesús, una gran cima hay entre nosotros y vosotros. Y la realidad es esa. Nos estamos peligrosamente mimetizando con la sociedad de hoy. Hay ya muy pocas cosas que estén diferenciando a los cristianos de la sociedad, en sus prácticas, en sus costumbres, en sus diversiones. Parecería que estamos cediendo frente a todas estas cosas y que estamos queriendo, en alguna forma, importar
eso que es la decadencia del mundo y ponerle algún barniz de santificación y traerla a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos cuesta sufrir como cristianos, porque nos cuesta ser diferentes, porque nos cuesta la lucha cotidiana. Entonces preferimos asimilarnos, acercarnos, en alguna forma mimetizarnos. Y hay que marcar límites. Y cuando usted marca límites, comienza entonces el sufrimiento. Comienza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted está en su oficina y este viernes van a salir todos a la noche a tomar alcohol en tal lugar y a bailar en tal lugar, y usted va a decir no, porque yo no practico eso. Y entonces todos los demás que están allí lo van a mirar como una persona rara, extraña, que su religión lo ha puesto allí. Y cuando usted llegue el lunes, entonces tal vez sea objeto de burla. Pero eso es ser cristiano. Usted está sufriendo como cristiano. Y hay que tener la entereza de atreverse en esta sociedad a ser diferente. Y criamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a la escuela, y en las escuelas hay de todo. Y hay cosas en las que ellos no pueden participar. No pueden participar. Y tenemos que enseñarles también a ellos a ser cristianos, a ser diferentes, a ser diferentes. En nuestro país, por ejemplo, cuando terminan el ciclo secundario, cuando tienen 17 años, acostumbran a irse a Bariloche, que es una ciudad del sur, todos los jóvenes, con 1 o 2 tutores que los eligen ellos mismos para que los acompañen. Es un centro de corrupción lo que hay allí. Es un centro de corrupción. Los 2 tutores que eligen son justamente entre la gente que está en la escuela los más flojos. Cosa que los manejemos nosotros. Allí corre el alcohol, corre la droga, viven de noche, sexualidad desenfrenada. Y usted tiene a su hijo dentro de un colegio y dice, me ha pasado con mis 2 hijos, papá, se está organizando el viaje de fin de curso. Y ahí usted tiene que sentarse con ellos y tiene que hablar y tiene que demostrarle, eres diferente. No puedes entrar en eso. Y claro, duele, ¿no? Es difícil, pero hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la educación cristiana. No podemos ceder frente a todas las cosas. Tenemos que saber poner ciertos límites. Y yo recuerdo con mi hijo mayor, cuando Ariel, mi hijo mayor, llegó al momento ese, él me dijo, papá, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Dice, yo hubiera ido si hubiéramos ido a una reserva, claro, le gusta la naturaleza, a una reserva a ver las ballenas en el sur. Dice, ahí sí hubiera ido. Pero dice, yo lo propuse y nadie quiere. ¿Se da cuenta? Él lo propuso, pero nadie quiere. Entonces yo no voy a ir. Lo conversamos con Celia y le dije, bueno, digo, vas a tener algo mucho mejor. Me vas a acompañar a Lima y vas a venir conmigo a una campaña de evangelización en Lima. Al otro día fue a la escuela y cuando le dijeron, ¿vas a venir? No, dice, yo me voy al exterior con mi papá. Nos mató a todos. Pero era la lucha, ¿no? Era la lucha. La lucha de yo tengo que estar parado aquí y me tengo que atrever a ser diferente. Mantener el testimonio. Es decir, dar lucha. Hoy hay cristianos muy flojitos, hermanos, muy flojitos en la lucha, que no saben dar lucha. Y por eso las vidas espirituales de muchos cristianos están como están, y los matrimonios están como están, y los hijos están como están. Porque no dan lucha. Y hay que empezar a poner un frente de lucha y hay que empezar a luchar. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque si el mundo me opuso a mí, me llevó hasta la cruz, a ustedes no los van a estar aplaudiendo cuando salgan a la calle. Va a ser distinto el asunto.
Hay posibilidad en esta sociedad de persecución y de sufrimiento. Hay posibilidad en esta sociedad de persecución y de sufrimiento. El humanismo está ganando la batalla. Está avanzando. No la ganó en el aspecto político porque han ido caducando las ideologías. Pero no obstante, está ganando espacios con algunas historias y con algunos rótulos y con algunos eslogans que son muy atractivos, pero que ocultan justamente la penetración del mal en nuestra sociedad. Derechos humanos, respeto a las minorías, nueva tolerancia. Todas estas palabras son palabras tramposas. Son palabras tramposas. ¿Y por qué son palabras tramposas? Porque debajo de ese rótulo entra cualquier cosa. A usted le dicen nueva tolerancia. Tenemos que tolerar todas las cosas. Tenemos que ser tolerantes. Dígame, ¿al Ku Klux Klan también lo tenemos que tolerar? ¿A los neonazis también lo tenemos que tolerar? ¿A los islámicos que cortan la cabeza también lo tenemos que tolerar? Pero lo que pasa es que Occidente está viviendo un momento de idiotización como cultura. Y entonces levanta todo esto y levanta el asunto de los derechos humanos, y con el asunto de los derechos humanos resulta que hay países en América Latina donde tienen más privilegios los delincuentes en la cárcel que los que están trabajando todos los días en la calle. Y con el asunto del respeto a las minorías se quieren imponer formas de vida decadente en nuestra sociedad. Y se insiste y se insiste y se está detrás de todo eso. Pues eso son todas cosas a las que los cristianos nos tenemos que oponer. Y cuando yo me opongo, entonces soy oscurantista, entonces soy intolerante, entonces me empiezan a poner etiquetas de todo tipo. Porque yo tengo que tolerarlos a todos, pero a mí no me tolera nadie. Es muy importante tener en cuenta que hoy hablamos de derechos humanos, pero no hablamos de derechos divinos, porque hay derechos de Dios también, de esos derechos no se habla. Hoy hablamos de respeto a las minorías, pero no de respeto a las leyes morales, no de respeto a las leyes de Dios. Hablamos de nueva tolerancia, pero queremos eliminar el concepto de pecado. Yo no puedo tolerar. Muchas cosas no las puedo tolerar. No puedo tolerar el mal. No puedo tolerar la decadencia, ni debo tampoco. Y entonces me llaman fundamentalista, me llaman retrógrado, me llaman intolerante, me llaman oscurantista. ¿Por qué? Porque a mí no me toleran los que hablan de la nueva tolerancia. Fíjese la contradicción. No toleran a los cristianos. Y van a pretender que la prédica no denuncie el pecado de la sociedad. Ya en algunos países esto está sucediendo. Que un predicador que habla lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, sobre la homosexualidad, lo llevan ante la corte. Lo llevan ante la corte. ¿Por qué? Porque ha manifestado su intolerancia. Y esto lentamente va llegando también a nuestros países. Y esto es presagio de una gran tormenta, es presagio de que algo va a pasar, de que a medida que va avanzando todo esto, a medida que esto se va desarrollando, se va a cumplir algo que dijo Pablo, le dice en su segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, como testamento del apóstol Pablo al siervo, le anticipa lo que va a pasar con la sociedad, con una precisión que uno la lee y dice, está describiendo el mundo de hoy. Pero dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y estamos llegando a eso, está llegando ese momento en que todos los que quieren vivir piadosamente, manteniendo la línea de conducta que marca el Señor, se están enfrentando cada vez más con la sociedad. Hemos sufrido un cambio que tenemos que tener todos los que somos discípulos del Señor, tenemos que tener en cuenta. La sociedad occidental se plasmó bajo los principios cristianos.
Entonces, nuestras leyes respondían también a esos principios cristianos. Esto no significa que no hubiera pecado y que el mal no estuviera. El mal estuvo siempre. Pero cuando alguien adulteraba, sabía que eso estaba mal. Cuando alguien practicaba la homosexualidad, el bestialismo o el sadismo, sabía que eso estaba mal. Que no era aprobado por la sociedad, que esto se hacía a escondida de los demás. Ahora nos hemos desprendido de los valores cristianos y nos estamos desprendiendo cada vez más. Y se están estableciendo antivalores. Y la sociedad se está basando en esos antivalores. Y esa es la lucha. Y fue la lucha que tuvieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Si usted lee, y yo creo que ese es un libro de la patrística que tendríamos que leer todos, que es la apologética de Tertuliano de Cartago. Es interesante cómo él se defiende. Porque los cristianos eran tildados en aquel momento, eran tildados por su conducta, por su forma de ser. Entonces decían, son antisociales. ¿Por qué? Porque tal día vamos todos al teatro, pero ellos no van al teatro. Y Tertuliano les contesta. Nosotros, dice, estamos dispuestos a ir al teatro. Estamos dispuestos. Pero tienen que sacar toda la inmoralidad. Porque allí ustedes están pregonando la inmoralidad. No estamos contra el teatro, estamos contra la inmoralidad que proclaman. La inmoralidad que están proclamando. Decían, señores, no quieren tomar las armas. ¿Qué pasaría con el emperador si todos pensaran como los cristianos? Estaría totalmente indefenso. Si todos fueran cristianos, el emperador no tendría quien lo defendiera. Le contesta Tertuliano, si todos fueran cristianos, hasta nuestros enemigos serían cristianos y entonces el emperador no correría ningún peligro. Es decir, se defendían y daban razón de la fe porque estaban siendo perseguidos. Los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, donde Él les habla, que viene el tiempo de sufrimiento. Miren que la lucha continúa, que no se termina con la resurrección, que ustedes van a vivir el gozo de la resurrección y van a creer que todo está terminado allí, que ahora ya son felices para siempre. No, miren que va a venir persecución detrás. Y efectivamente, en Jerusalén ellos vieron cómo apedreaban a Esteban, una promesa de la primitiva iglesia. Lo apedrearon allí. La multitud lo apedreó. Vieron cómo martirizaban a Jacobo porque Herodes lo pasó a cuchillo. Vieron cómo tuvieron que huir de la ciudad de Jerusalén por la persecución que tenían allí. Vieron a los apóstoles encarcelados, azotados. ¿Por qué? Porque eran cristianos que se oponían a un sistema decadente, al sistema del Imperio Romano, pero que tenían la suficiente fortaleza espiritual como para hacerlo. Y esto es lo que nos está faltando en este tiempo, la fortaleza y la convicción como para mantenernos todos firmes como discípulos de Cristo en nuestro lugar y hacer frente a una sociedad que se está cayendo a pedazos. No tenemos que parecernos cada vez más a la sociedad, tenemos que diferenciarnos cada vez más de esta sociedad. Tenemos que ser cada vez más diferentes a esta sociedad, no cada vez más iguales a esta sociedad. No tenemos que copiar a la sociedad, tenemos que elaborar nosotros nuestras propias diversiones, nuestras propias formas de contener a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo nosotros. Pero esto no significa que la iglesia tiene que ser un gueto cerrado. No, tenemos que estar en el mundo, tenemos que tener presencia en la sociedad, pero tenemos que mantener nuestra identidad cristiana allí donde estamos. Porque el gran problema de la iglesia de hoy es que se está perdiendo la identidad cristiana. Se está perdiendo esta identidad. Y al perderse esta identidad nos estamos mimetizando con el mundo. Y Jesús les habla de esta persecución. Y la persecución tuvo sus efectos. ¿Por qué? Porque la persecución es como cuando se zarandea el trigo, ¿no? La paja se va y lo que queda es el trigo. Y yo creo que Dios está mirando a su iglesia. Y que cuando el Señor mira a su iglesia y ve que va perdiendo identidad, entonces empieza a meter la presión de la persecución. Porque en ese momento únicamente los que son fieles permanecen. Se quedan
si quedan firmes en su lugar. Tenemos que prepararnos nuestra vida para esto. Aprender a saber contestar los interrogantes que el mundo nos presenta. Aprender a saber dar razón de nuestra fe, a no claudicar y a buscar la ayuda del Señor para pasar la tormenta. En la sociedad en que vivimos, el mal avanza aceleradamente. Hay matrices de corrupción que están funcionando, matrices de corrupción. Hay un estado de desintegración moral y una quiebra espiritual muy importante. Mis hermanos, lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a eso. Es acostumbrarnos a eso. Es creer que las cosas son así, que tenemos que aceptarlo, que tenemos que integrarlo, que tenemos que actuar en esa forma. El cristiano tiene una sola opción. No tiene dos opciones. No tiene dos opciones. Tiene una sola opción. Y es seguir al Señor. Es la única opción que tiene. La única opción que tiene. Me gusta mucho Kierkegaard, el famoso filósofo danés, cristiano comprometido. Él tiene un libro que habla del limpio corazón. Y es un libro que lo editan las editoriales que editan filosofía. Pero es un libro cristiano ese. Y él da una definición de lo que es un limpio corazón. Y me encanta la definición. Él dice, tener un limpio corazón es querer una sola cosa. Punto. No dice más nada. Es querer una sola cosa. Es decir, es no tener dualidad. Eso es tener un limpio corazón. Si yo amo al Señor y tengo un limpio corazón, voy a amar al Señor. Y punto. Pero si el corazón está sucio, voy a amar al Señor y voy a amar al mundo también. Si tengo un limpio corazón, voy a amar a mi esposa y a ninguna otra mujer. Tener un limpio corazón es hacer, amar, ponerse sobre una sola cosa. El limpio corazón no tiene dualidades, no tiene dos caminos. Tenemos que seguir un solo camino. Hay un camino que lo traza la sociedad, ¿no es cierto? Hay otro camino que está trazado acá. Y uno tiene que elegir. ¿Voy a seguir esto o voy a seguir lo que dice la sociedad? Esta es la elección que tenemos que hacer los cristianos. ¿Dios tiene razón o tiene razón la sociedad? En este momento, la definición va por ese lado. El cristiano tiene que saber que tiene una sola opción, que es seguir al Señor. Luchar contra la corriente y pagar el precio de hacerlo. Pagar el precio de hacerlo. Si ustedes van al Museo del Holocausto de Washington, hay un museo del Holocausto que es imperdible. Es el mejor museo del Holocausto que hemos visto con mi esposa y conocemos el Museo del Holocausto de Jerusalén y conocemos los museos que hay en Europa, de todo esto, pero ninguno como el Museo de Washington. El Museo de Washington es tremendo porque le habla de cómo avanzaba el nazismo y de cómo el nazismo iba sacrificando en las cámaras de gas en un sistema, con un sistema tecnológico como si fuera un negocio eso. Bueno, hoy hay que matar 300, sáquenlos, pónganlos acá, llévenlos a tal cámara, manden a la gente para que retire los cadáveres, saquen la ropa y llévenla a tal lado. Era una organización, era una industria la muerte. Mientras tanto, Hitler levantaba la mano y desfilaba el ejército. Lo vergonzoso era que al lado de Hitler había unos cuantos pastores levantando la mano también. Había unos cuantos pastores. Y usted va y ve la fotografía de esos pastores levantando la mano. Que se doblegaban frente al régimen que estaba persiguiendo y matando gente. Y en medio de esa sociedad también estuvo Bonhoeffer, que entregó su vida por eso, por oponerse al régimen, y muere ahorcado poco tiempo antes que terminara la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el ejemplo que queremos seguir? El que frente a la sociedad y cuando la sociedad levanta la mano, todos levantamos la mano con la sociedad, o nos oponemos y pagamos el precio. Llegó el momento de pagar el precio, mis hermanos. Hay que pagar el precio de ser cristiano. El cristiano no tiene opción.
Ustedes saben que el salmón, cuando llega a la madurez, para desovar, para dejar su semilla, hace un tremendo esfuerzo. Comienza a nadar contra la corriente. Y no se alimenta. Abandona el mar y entra en los ríos caudalosos hasta llegar a su lugar de origen para desovar. Es el gran esfuerzo de su vida. Va contra la corriente. Y yo cuando veo a estos animalitos hacer eso, digo, eso es un cristiano. Él nada contra la corriente, porque tiene que llegar al lugar de destino, porque tiene que dejar su semilla en ese lugar. Y entonces nadamos contra la corriente. El cristiano lucha contra la corriente. Estamos en una sociedad que es arrastrada por la decadencia y por la corrupción, y nosotros vamos en sentido contrario. Y Jesús dice, sin causa me aborrecieron. Está diciendo, sin un cargo justo me aborrecieron, sin un motivo válido me aborrecieron, injustamente me aborrecieron, solo porque estaba contra el mal. Y cada cristiano tiene que enfrentar al mal todos los días, porque el mal y la corrupción están en todas partes. Usted la puede encontrar en los gobiernos, pero la encuentra también en la calle. La encuentra en todos lados. La corrupción está en todos lados. Estaba el otro día en un consultorio médico y estaba esperando turno y estaba allí la secretaria tomando nota. Y veo una señora que está delante mío y me dice, mire, yo soy docente. El médico me dio tantos días de licencia. ¿No me puede hacer un certificado por 5 días más porque necesito hacer algunas cosas? Y la secretaria le dijo, escúcheme, ¿cuánto le dio el médico? Y me dio licencia esta mañana. Pues hasta ahí llega la licencia. No, pero yo tengo que hacer algunas cosas. No, señora, la licencia llega hasta allí, nada más. Cuando se fue me dijo, ¿sabe? Todos los días viene gente así, a pedir que le amplifiquen la licencia, que el médico le firme una licencia más grande, que diga que está enfermo cuando está sano. ¿Y sabe lo que es lo peor? Que de acá se fue, pero va a encontrar a alguien que se la firme. La corrupción no es solamente los grandes negociados que se hacen en la política. La corrupción también es eso. Es lo cotidiano, es lo diario, es lo que se ve todos los días. Es eso que marca el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Falta de compromiso con su trabajo, falta de honestidad, falta de verdad. El apóstol Pedro dice en su primera carta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos comprados de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? Para vivir una vida diferente. Jesús dijo algo más. Dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Es decir, que Jesús nos está diciendo, miren, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero van a tener en medio de la aflicción la paz de Jesucristo en el corazón. La paz de Jesucristo en el corazón. Y lo que nos está garantizando Jesús es la paz. No que no haya tormenta, sino la paz en medio de la tormenta. Alguien señaló que lo que dice Jesucristo es como el guía del alpinismo. Cuando alguien va con un guía a subir a las montañas, sube montañas difíciles. Pero el alpinista va atado al guía. Va atado. Tiene una cuerda que lo ata al guía. El guía va adelante y llega al lugar firme y se afirma. Y el guía dice, yo llegué, tengan tranquilidad. Ustedes están atados a mí
y ustedes también van a llegar. Y yo veo en esto toda una figura. Jesús fue delante nuestro y abrió el camino. Y Él llegó. Y cuando Él dice, en mí tendréis paz, me está diciendo que yo estoy atado a Él. Y cuando yo estoy atado a Él, lucho y me cuesta subir. Pero sé que la cuerda que me sostiene al Señor está firme. Me sostiene. Y que el Señor me va a sostener hasta el último día. El Señor dice, yo llegué, ustedes también van a llegar. Y mi hermano, el que se toma de Jesús y lo sigue, Él llegó y nosotros también vamos a llegar. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Porque la lucha es dura, la aflicción está presente, pero tiene garantía de victoria. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quiere decir que nuestro corazón tiene que afirmarse en esta verdad. Tenemos que luchar, pero Él fue delante de nosotros. Y mientras nosotros estemos sujetos a Él, tenemos asegurada la llegada victoriosa al final. Por eso hay que ponerse de pie y hay que abrir el fuego de la lucha, porque el Señor es el que nos garantiza en este momento la paz y nos garantiza la victoria. El Señor quiere que tu vida y mi vida sean victoriosas, que lleguemos al final de la vida en victoria, que no seamos creyentes claudicantes, que seamos cristianos comprometidos con el Señor, que realmente amemos una sola cosa, amemos al Señor por sobre todas las cosas y busquemos honrarle en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos garantiza la paz y Él es el que nos garantiza la victoria. Nos vamos a poner de pie. Vamos a inclinarnos en oración delante de Dios. Vamos a tener un momento de oración silenciosa delante de Dios.